que es el capítulo 3, esfuerzo de corte en los suelos. En este tema vamos a ver lo que es ensayo de corte directo, vamos a ver ensayo de compresión confinada y también vamos a ver el CBR. Bien, entonces normalmente, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hablar, podemos diferenciar dos cosas: un suelo granular que tiene un ángulo de fisión interna diferente de cero, pero no tiene plasticidad. Entonces el comportamiento del suelo es muy diferente a un suelo que tiene plasticidad, como es el caso de las arcillas. Bien, entonces cuando en esta parte podemos decir, pues dentro de ciertos límites los suelos se comportan bajo la acción de las cargas con materiales elásticos, aunque en algunos casos se producen deformaciones mayores que las normales, teniéndose que recurrir a cálculos que tengan en cuenta la plasticidad del suelo. Bueno, una muestra de suelo sometida a un esfuerzo de corte tiende a producir un desplazamiento de partículas entre sí o de una parte del suelo con respecto al resto del mismo. Si tenemos aquí un espécimen cilíndrico, como ven aquí, con una altura h, y sometemos a un esfuerzo y vamos a tener una deformación delta h. Entonces, cuando se da este caso, ¿no es cierto?, se dice que hay un disgregamiento de las partículas, en este caso, de tipo de formación. Esta figura, el B, que es esta más esta, se dice que la masa se dirige a lo largo de ciertas líneas de rotura, o si la masa del suelo es plástica, se produce lo que se denomina fluencia plástica, donde este tipo de formaciones, para llegar a su rotura, entonces se llama fluencia plástica. Bien, entonces, se dice que la masa desliza a lo largo de las líneas de rotura, se dice que el suelo es plástico, se produce lo que se denomina fluencia plástica. Ahora, este caso C, que es de acá, entonces estos movimientos dentro de la masa del suelo tienden a ser contrarrestados por la llamada resistencia al corte del suelo. O sea, las arcillas no todas tienen igual deformación. Va a depender justamente de su plasticidad, de otros factores, inclusive de su compacidad, si el suelo está más blando, si el suelo está más rígido, en fin. Entonces, lógicamente, que el comportamiento de esta deformación, cuando se somete a esfuerzos de corte, van a ser diferentes. Bien, entonces, lógicamente, para poder determinar el esfuerzo de corte hay varios ensayos. Por ejemplo, aquí vamos a ver uno de lo que se llama, basándonos en la ecuación de Coulomb, tau viene a ser, seguramente esta ecuación ya lo conocen ustedes, C viene a ser la cohesión del suelo, más la presión total, que esto es el peso del suelo, ¿no es cierto?, dividido, multiplicado por su altura h, por tangente de phi. Este phi es el ángulo de fisión interna. Ahora, si los suelos tuvieran presencia de agua, entonces tenemos aquí la cohesión más sigma prima, que este sigma prima es la presión neutra. Entonces es el gamma del agua multiplicado por una altura z cualquiera, por tangente de hiper prima. Este phi prima se considera justamente a 2/3 de phi, cuando tiene presencia de agua. Bueno, entonces, si nosotros vemos acá en un ensayo, tenemos las presiones principales sigma 1 y sigma 3 en el sentido Y, en el sentido X, y la presión principal 2 está justamente en el sentido, digamos, X, Y, Z, ¿no? Entonces tenemos este tipo, digamos, de presiones que estamos aplicando en un espécimen. Bien, ahora, si este mismo caso, aplicando esta ecuación, podemos determinar esto por diferentes valores, por la que ustedes ya conocen, por el círculo de Moore, haciendo variar el incremento de presiones, podemos tener varios círculos. A la tangente de esos círculos se llama envolvente, no sé si acuerdan ustedes en resistencia y materiales. Aquí el mismo concepto se aplica a esto. Lógicamente acá en suelos de lo que se trata, algunos ensayos de simplificar eso, por ejemplo como el ensayo de corte directo o la compresión confinada. Entonces, si tuviera estos dos valores, la cohesión y el ángulo de fisión interna,
sería este caso. Entonces yo tengo el círculo de Moore, y tengo aquí un valor tau, es el esfuerzo de corte, este sigma es la presión vertical. Este aquí un pequeño dibujito que está distorsionado. Este tau corresponde a este eje. Bien, entonces, trazando este envolvente, tangente a este círculo, aquí me corta este eje del esfuerzo horizontal, tau. Entonces, este valor desde aquí hasta acá es la cohesión. Entonces, este caso sería para un suelo que tiene ambas cosas, que tiene ángulo de fricción interna, además tiene cohesión. Entonces, la pendiente de esta recta es el ángulo de fricción interna. Entonces, un ensayo de corte directo, un ensayo triaxial, nos permite determinar justamente estos valores del círculo de Moore. Por ejemplo, en el ensayo triaxial vamos a hacer varios círculos, el cual nos va a permitir obtener esta recta. Ahora, en corte directo hacemos un solo, es un ensayo de triaxial simplificado en realidad, ¿no? Bien, entonces, no se olviden, entonces cuando tenemos este caso, tiene dos cosas, fricción y cohesión. Ahora, si vemos en este esquema, aquí, este es el círculo de Moore, pero sin embargo, esta recta, el envolvente del círculo de Moore, está pasando por aquí, por el origen. En este caso, la cohesión es cero, como en el caso de las arenas. Estamos considerando cohesión, pero en realidad este es muy, digamos, muy raras veces el momento en que tenga la arena, por ejemplo, algo de humedad, ya tiene un pequeño valor de cohesión. Finalmente, casi que la cohesión nunca se considera cero, te pone un valor de 0.01 o algo así, porque esto sería para un suelo seco, entonces en ese caso sí, este valor es completamente cero. El momento en que adquiere una cierta humedad, como sea en la naturaleza, entonces se considera un mínimo valor. Entonces esto sería para un suelo, repito, cuando no tiene ángulo de fricción interna. Perdón, cuando no tiene la cohesión, solamente tiene ángulo de fricción interna. En este caso se da justamente en las arenas, en las arenas limpias, ¿no? Bien. Entonces en ese caso, que va a ser igual a esta gráfica, de que en ese caso tenemos la cohesión en cero, siempre vamos a tener sigma por tangente de phi, como en este caso. Esta es la ecuación, entonces nos va a quedar esta forma, sigma, que es la ecuación total, multiplicada por tangente de phi es el ángulo de fricción interna. Eso nos va a dar el esfuerzo de corte, cuando la cohesión es cero. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo de fricción interna es cero, como en el caso de las arcillas? En eso nos va a quedar justamente, si aplicamos esta ecuación de aquí, esta ecuación. En ese caso, si hacemos que tangente de phi sea cero, en el caso de las arcillas, esto se hace cero. Y por tanto, el esfuerzo de corte es directamente igual al igual a la cohesión, este valor. La gráfica sería este caso, así. Entonces, no, ya el envolvente del círculo de Moore sería directamente horizontal, ¿no? Paralela a este eje. Entonces, la expresión principal, sigma 1, tenemos esta fórmula de aquí. Entonces, lógicamente, este mismo valor también se puede representar mediante el ensayo de compresión inconfinada. Enseguida vamos a ver eso. Cuando la compresión inconfinada le aplicamos un esfuerzo axial, entonces estamos produciendo un valor en el cual va a producir una rotura. Ese de rotura lo llamamos por su 1. Si ese valor lo dividimos entre 2, ese es el valor de la cohesión. Si es que hacemos el esfuerzo de corte, de compresión inconfinada. Este es corte directo. Entonces nuestro círculo en este caso va a ser para un suelo que sea netamente plástico, que no tenga ángulo de visión interna. Entonces nuestra gráfica viene a ser esta. Bien, ahora vamos a definir lo que está escrito. ¿Qué es cohesión? La cohesión se puede definir
como la adherencia entre las partículas del suelo debido a la atracción entre ellas en la virtud de las fuerzas moleculares. Bueno, en suelos 1 ya hablamos de esto. ¿Quién me dice por qué la arcilla actúa diferente al caso de las arenas? ¿Alguien puede explicarme? En suelos 1 hemos dedundado varias veces. Entonces, ¿alguien se acuerda? A ver. Aquí está diciendo, fíjense, la cohesión se puede definir como la adherencia entre las partículas. ¿Pero qué causa esa adherencia? Debido a la atracción entre ellas en virtud de las fuerzas moleculares. ¿Recuerdan o no? Es solo uno. Hola. ¿Me escuchan o no hay audio? Hola, hola. Se escucha, ingeniero. Ahí. A ver, por favor, cuando pregunten me van a contestar porque en esta zona permanentemente hay problemas de internet vivo. A ver, ¿se acuerdan de suelo 1 o no se acuerdan? Nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la diferencia entre un suelo que tenga cohesión o plasticidad se debe justamente a las cargas eléctricas que tienen las moléculas, ¿no es cierto?, del suelo con respecto a las moléculas de agua. Ambos son dipolos, tienen carga positiva y negativa, pero sin embargo están dispuestos en forma de que estén entre signos contrarios. Entonces, al haber signos contrarios por la ley de Coulomb, justamente lo que se hace, se atrae. Entonces el agua es como un pegamento, ¿no es cierto?, que agarra a las partículas sólidas, une, no quiere separarse. Es el fenómeno que le da la plasticidad. Por eso está diciendo aquí, virtud de las fuerzas moleculares. ¿Qué son las fuerzas moleculares? Son las fuerzas eléctricas que existen entre las dos partículas. Eso nos da la cohesión. En cambio, en el caso de las arenas, no tiene esa cualidad. No actúan justamente molecularmente las fuerzas eléctricas. Por eso la arena no se pega entre partículas, se separa. Por eso la cohesión es cero. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir también el ángulo de visión interna. ¿Qué es el ángulo de visión interna? El ángulo de visión interna es un valor convenido, introducido para simplificar y se la considera constante, aunque no lo es. Lógicamente, en un suelo es totalmente variable, pero sin embargo, como decía al principio en suelo 1, idealizamos, hipotizamos la teoría para poder solucionar un problema. El ángulo de presión interna depende de la uniformidad de las partículas del suelo, del tamaño y forma de los granos y de la presión normal. Esto en árabes ocurre en la naturaleza, ¿verdad? Siempre en el suelo tenemos bastante variación de un punto a otro. Además, su compacidad también varía, no es uniforme, porque durante la formación del suelo no ha intervenido el hombre, entonces así es la naturaleza. Entonces, el ángulo de fricción interna se llama ángulo de fricción interna y este ángulo es análogo al ángulo de fricción entre cuerpos que se deslizan, en cuyo caso es el ángulo de fricción dinámica y la tangente de phi de ese valor es el coeficiente de fricción. Eso sería entonces con definición del ángulo de fricción interna. Ahora hablamos del modo elasticidad. Ustedes en resistencia material ya vieron esto, ¿verdad? La cohesión o el modo de elasticidad, ¿ya lo vieron? ¿Cómo se determina esto? Hola.
¿Me escuchan, no? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Bueno, pues vamos a definir su módulo de elasticidad. Dice, el módulo de elasticidad es la pendiente de la curva esfuerzo de formación. Aquí lo vemos esto. Ustedes lo vieron cuando han visto, ¿no es cierto?, para determinar el módulo de elasticidad en acero, viene acá este valor y luego hace una que se llama, ¿no es cierto?, la curva de fluencia, luego sube y después baja, ¿verdad? En cambio, en el suelo eso no ocurre, solo es una deformación continua, fíjense. Entonces, esta curva de acá es justamente para un suelo rígido o compacto. Y si el suelo está más suelto, entonces vamos a tener este tipo de curva. Entonces llega un punto, un cierto de valor, y después de aquí a la resistencia máxima, y después justamente hay un valor que se llama resistencia residual. Este suelo ya empieza a fallar aquí. Eso ocurre en suelos densos, compactos. Ahora, en suelos, digamos, que son relativamente sueltos o de poca resistencia, entonces la curva es un poco más bajo, pero también tiene justamente este valor de resistencia residual. Entonces, para poder determinar desde el módulo de elasticidad, determinamos el esfuerzo al cual se aplica para aplicar hasta la deformación máxima, que es el refuerzo, dividido entre la deformación unitaria. Lo estamos hablando siempre en el sentido vertical, por eso estamos llamando delta sigma y delta sigma e, esta deformación unitaria. Eso nos da el módulo de elasticidad. Lógicamente, cuando se hacen ensayos, por ejemplo, triaxial, que se puede determinar este valor, pero hay unas ecuaciones que son empíricas. Por ejemplo, por esfuerzos cortantes bajos, el módulo de elasticidad es prácticamente constante. A medida que aumenta el esfuerzo cortante, el módulo de elasticidad disminuye. Para arenas, ese puede expresar, en este caso, esta formulita que van a ver, es para arenas, se puede expresar por la siguiente ecuación. E es igual a C por sigma 3 en sentido Z, no sea transversal, por elevado a la N. Entonces dice N, por ejemplo, ¿qué es? Justamente estamos tomando en cuenta la porosidad del suelo. La porosidad del suelo puede variar entre 0,8 y 0,5. Este N de aquí. Sigma 3 es el esfuerzo en sentido, o sea, tenemos, cuando han visto el círculo norte, tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, entonces toma el valor de sigma 3. Y ahora, también este valor, ¿no es cierto?, digamos que sigma 1 son las tensiones principales, entonces también, lógicamente que este valor este es el valor de la cohesión. Este valor de cohesión, ¿de qué depende, no es cierto? La porosidad, ¿de qué depende? Justamente las presiones y la densidad relativa. Esta densidad relativa podemos determinar también mediante tablas. Se determina con el sello de SPT, van a ver de la densidad relativa, nosotros para tanto golpe, su densidad relativa es aproximadamente tanto, etcétera. Hay tablitas que nos relacionan con SPT para encontrar esta densidad relativa. Con eso podemos utilizar justamente esta fórmula. También hay tablas, que les quiero demostrar. Hay tablas que están tabuladas justamente cuando usted tiene un N, dice, para tantos golpes, tome un módulo de elasticidad tanto. Pero si usted quisiera verificar, entonces tiene que encontrar estos parámetros para poder aplicar esta fórmula y conocer el módulo de elasticidad. Después tenemos el módulo de Poisson o Poisson, como decimos, ¿no es cierto? Igual que este módulo, el módulo de Poisson no es constante para intervalos de esfuerzos que se presentan en obras de ingeniería. Los valores típicos en este suelo varían de 0 a 0,40, pero generalmente se puede adoptar 0,5 para suelos saturados y 0 para suelos secos. Normalmente, para el caso de las arcillas, se adopta valores menores entre 0,02 a 0,3 a 0,35. En el caso de suelos gruesos, en de las arenas, se adopta en 0,4 o 0,45. Hasta ahí son los valores que se acostumbra a adoptar el módulo de Poisson o de Poisson. Pero entonces el módulo de Poisson no es más que cosa, la deformación unitaria en sentido Z y el sentido vertical.
Eso nos relaciona, eso es el módulo U. Entonces dice aquí deformación unitaria y colineal con esfuerzo de interés. Sub 3, deformación unitaria ortogonal, o sea, son perpendiculares los esfuerzos. Bueno, ahora por ejemplo aquí tenemos otra tablita justamente cuando estamos hablando de la densidad selectiva. Aquí también tenemos tabulado, ángulo de fusión interna, ¿no es cierto? Y por ejemplo tenemos la densidad de la selectiva, ¿no es cierto? Cuando el ángulo de fusión interna es menor que 20 grados, y la densidad selectiva cuando I es mayor a 20. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un grano redondeado uniforme, entonces podemos tomar 29 o 35. O si es redondo, buena graduación el material, podemos adoptar 32 o 33. Si es angular, uniforme, utilizamos 35 a 43. Cuando es angular con buena graduación, podemos utilizar 37 a 45, pero nunca mayor a 45. Generalmente siempre se trabaja con la densidad de menores a 45. El ángulo de fricción interna también no es conveniente colocar mayores a 40. Siempre dentro del rango, ¿no es cierto? De 40 para abajo. Ya, entonces, el esfuerzo cortante en los suelos sin cohesión, como se dijo anteriormente, ¿no es cierto? El esfuerzo total aplicado en un suelo es resistido por el esfuerzo de granos, sigma prima, que este es el sigma prima del esfuerzo efectivo. En suelo 1 definimos que el esfuerzo efectivo era el esfuerzo que soporta la parte sólida, ¿verdad? Y todo lo que está con el agua se llama esfuerzo neutro. Entonces aquí tenemos el esfuerzo total, viene a ser este de aquí, sigma. Esfuerzo efectivo más la presión neutra, o también se llama presión intersticial. Ahora, si queremos sacar presión efectiva, lógicamente vamos a despegar de aquí, vamos a tener presión total menos la presión neutra. Entonces estamos hablando aquí. Como la resistencia del esfuerzo cortante es un fenómeno de rozamiento, depende del esfuerzo cortante en la falla. En arenas húmedas se puede descubrir la cohesión de esta forma. Aquí tenemos, lógicamente, si es arena fina, estamos diciendo que la cohesión interna, que la cohesión es cero, entonces nuestra ecuación nos va a quedar directamente la presión efectiva multiplicada por tangente de phi. Pero este valor, presión efectiva, ¿qué es? A la presión total menos la presión neutra. Eso lo vimos también en suelos 1. Eso multiplicado por tangente de phi, eso nos da el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? La resistencia al corte aplicando la ecuación de Fowler. El esfuerzo neutro hidrostático existe en la naturaleza en muchos casos de esfuerzo neutro hidrostático principalmente al nivel freático y las fluctuaciones. Aquí vamos a ver en una arena seca el esfuerzo es vertical producido por el peso fuerte de la arena, la profundidad seca. En este caso directamente es gamma del suelo, o sea, tal como se encuentra en el sitio, multiplicado por la altura z. Ahora el tau es lo mismo el gamma multiplicado por z, pero por tangente de phi. Aquí le falta aquí, por tangente de phi. Entonces el esfuerzo cortante aplicando bien que quedamos. El gamma saturado multiplicado por una altura z menos la presión neutra. Y la presión neutra que viene a ser la presión del agua multiplicada por z por tangente de phi. Este ejemplo después lo vamos a hacer en la parte de ejemplos. Vamos a continuar con la teoría. ¿Cómo determinamos entonces el esfuerzo, la determinación del esfuerzo de corte? 1. La cohesión y la ángulo de fricción interna se puede determinar de varias maneras. Por favor, tómenlo en cuenta esto. Estos métodos que vamos a hablar nos permiten determinar este esfuerzo de corte y la cohesión.
Primero es por el aparato de corte directo, que fue ideado por Arthur Casagrande. Ahora hay esto también, un aparato que es analógico y un aparato digital. Lamentablemente el que teníamos, el analógico, se lo llevaron al Politécnico, que deberían aprender en el analógico. Porque ya con los digitales son los medidores, ¿no es cierto?, de formación son bastante, como lo puedo decir, delicados en el uso cuando uno está aprendiendo. Entonces uno luego descalibra y queda el equipo sin, hasta el nivel técnico es un problema. Entonces, para aprender es mejor con el método analógico. Para aplicarse grande, perdón, el corte directo. La otra sería la prueba de compresión triaxial. Esto tiene en la universidad, ojalá que puedan hacer este semestre. En el caso de las arcillas, la determinación del curso de corte se puede determinar por compresión axial no confinada. Eso se lo vamos a ver. Esto lo hacemos sin clase de ensayo. Compresión no confinada. O con la prueba de la veleta. Esta prueba de la veleta se llama también Vane test o Torbane. Anótenlo, por favor. La prueba de la veleta también se llama Vane test con B chica. Vane test o Torbane. Tiene 3 nombres. Después se puede determinar por el ensayo de CPT, justamente también este es un ensayo dinámico que determinamos el curso de corte. Y el CPT, como ya vimos, solo uno es. Con la prueba del penetremos de bolsillo, que eso vamos a ver. Por la capacidad de soporte California, ¿no? Este es el famoso CBR. El CBR, es, como lo digo en inglés, es California Bearing Ratio. Entonces lo conocemos como capacidad de soporte California. Pero no estamos acostumbrados siempre a hablar simplemente CBR. Después el otro es ensayo de carga sobre placa, o ensayo de placa, que también lo llaman. Entonces tenemos cuántos métodos. Corte directo, tenemos el ensayo triaxial, tenemos después la compresión axial no confinada y la prueba de la veleta, tenemos el CPT, la prueba del penetrón de bolsillo, CBR y el ensayo de placa o ensayo de carga sobre placa. Los métodos nos permiten determinar los valores de fuerza de corte. Bien, vamos a ver el primer caso. En el primer caso vamos a ver prueba de corte directo. Esta prueba se realiza con el aparato de Casagrande o aparato de corte directo. Figura 108, que es esta de aquí. Esta es una prueba analógica. Este equipo lo tenían ustedes en... No sé por qué lo transfirieron al Politécnico. Esta es una foto justamente del laboratorio antiguo. Si pueden recuperarlo sería mejor, para que aprendan esto. Fíjense en qué consiste este ensayo. Vamos a ver. Y resulta que aquí hay una caja, aquí está la caja de corte, es partida horizontalmente. Y luego aquí tiene una bola que apoya justamente a la placa que pues, primeramente se coloca aquí en esta caja. Tenemos una piedra porosa, se coloca la muestra y luego se coloca otra vez la piedra porosa. Sobre la piedra porosa se coloca una placa metálica con no un orificio, sino con un punto cavado para que la bolilla que se coloca aquí en esta base es una esfera. ¿Para qué? Para que las cargas no sean excéntricas, sino siempre que sea una carga puntual. Entonces sobre eso apoya esta barra metálica. Bueno, poniendo estas pesas, ¿no es cierto? Aquí se coloca la sobrepesa, entonces previamente, lógicamente, hacemos ¿qué cosa? Equilibramos con esto, ¿no es cierto? Que lo calibramos, tocando ya colocada, después de colocada la muestra, lo ponemos esto y lo calibramos de tal modo que esté en equilibrio.
Entonces, el momento en que aplicamos estas pesas y aplica la carga aquí, empieza a comprimir el suelo acá. Entonces, hay diferentes formas de hacer. Una, podemos hacer las dos cargas simultáneas. Yo aplico la carga horizontal y estoy midiendo con este deformímetro la deformación vertical. Y con esta manivela de aquí tiene un gato en forma horizontal con engranaje que empuja esto y me está produciendo, como la caja está partida en dos, entonces empujo la parte de arriba y se va a desplazar horizontalmente. Con esto voy a medir la deformación horizontal y con este tensómetro mido la deformación vertical. Entonces simultáneamente yo tengo una deformación vertical y una deformación horizontal. Eso es un sistema que lo hago en forma simultánea. Y cuando ya se produce la rotura, lógicamente que esto se va a desplazar, ya no va a marcar nada la carga. Este anillo de aquí se llama anillo dinamométrico. O también los últimos equipos que vienen ya vienen con una celda de carga. Ese que ya es electrónico, que ya está midiendo en kilos del empuje que está produciendo. Ahora, si utilizan un anillo de carga, es un anillo llamado un probing ring, es un anillo circular, calibrado con deformímetro, entonces lo que estamos midiendo es la deformación, y después vamos a una tabla de calibración y determinamos la cantidad de carga horizontal que estamos aplicando con este gato. Aquí con una manivela, fíjense. No estamos utilizando qué cosa. La carga vertical mediante este peso de aquí y la carga horizontal mediante este gato. Entonces estamos obligando, como la caja está partida horizontalmente en dos, aquí justamente esa es la diferencia de la falla en este caso. Porque estamos obligando que la falla siempre produzca en forma horizontal, la línea de falla. Pero sin embargo, en la realidad, ningún cuerpo falla justamente así, en este sentido horizontal, siempre tiene una pendiente. Ese es el defecto del ensayo. Estamos obligando de que la falla se produzca horizontalmente. Pero es de mucha ayuda porque si no, ¿cómo podríamos calcular de otra forma? ¿No es cierto? Entonces, bastante útil. Ahora, el sistema, también, me olvidé, después vamos a hablar de la parte electrónica. Después, otro ensayo. Si yo tengo que tener, por ejemplo, un terraplén, y lógicamente el terraplén voy a subir y quiero calcular el talud, quiero saber con qué ángulo voy a colocar ese talud. Entonces, ¿qué hago? Entonces, en esta caja de corte que es metálica, le pongo agua, de tal modo que sature totalmente al suelo en las condiciones más extremas. Cuando ya esté saturado, recién hago la prueba. Entonces voy a ver ahí el verdadero caso, ¿no es cierto? Supongamos, por ejemplo, si yo tengo un suelo, es un terraplén, si está con la humedad óptima de compactación, ok, pues va a funcionar bien. Pero ¿qué pasa si tengo una saturación con agua? Una lluvia de varios días y se acumula en además las carreteras, por hacerlo barato, que hacen préstamos laterales, ¿verdad? Le sacan la tierra de lado y lo levantan el terraplén. Entonces ya a la parte en el pie del talud ya tenemos una laguna. Entonces por vasos comunicantes se comunica el nivel de agua y lógicamente por capilaridad sube el agua hacia arriba. Entonces eso satura todo el terraplén. Entonces en esa condición, entonces varía todo lo que es la adherencia y también varía la angulación interna. Entonces si tenemos un suelo limoso, por ejemplo, va a llegar una saturación de tal modo que se va a escurrir eso, porque no hay nada que lo trabe ese suelo. Se cae, se desplaza, se hace plano, entonces por tanto desaparece el terraplén. Pero si tenemos otro suelo, lógicamente va a aparecer va a existir el terraplén, pero su resistencia va a bajar demasiado porque está saturado. Entonces cuando hacemos eso, ¿no es cierto?, haciendo que el suelo que el suelo que se sature, estamos haciendo el ensayo plenamente saturado, entonces lógicamente vamos a ver en las condiciones extremas, cuando hay lluvia, cuando hay saturación del suelo, cuánto me aguanta. Y además cuánto su ángulo de flexión interna real. Con eso voy a diseñar el pavimento del terraplén en las condiciones extremas. Entonces lo que inicialmente podía ser de repente cuando estoy trabajando con humedad óptima, cuando estoy haciendo el terraplén, supongamos que el ángulo de flexión interna sea 40, por así decir, cualquier número. Pero cuando está saturado, de repente se bajó a 25 o 20.
la cohesión también, como ya el suelo saturado, tampoco de repente desaparece también. Entonces, ¿qué hace? El suelo baja su capacidad de soporte. Entonces, va a depender mucho de en qué condiciones va a trabajar ese terraplén, ese suelo. Ahora, supongamos que yo voy a hacer aquí un terraplén y encima voy a construir un edificio. Ese edificio es una carga permanente. Entonces, ¿qué hago? En ese caso, el ensayo que voy a hacer, ¿no es cierto?, de que esperar de que la deformación termine, el efecto de consolidación mediante la carga que le voy a ir cargando aquí, voy a hacer de que el suelo ya no tenga deformación vertical. Entonces, recién aplico la carga horizontal. Es como un edificio, fíjense, el edificio no lo vamos a mover, ¿verdad? Pues si llueve, ¿qué va a hacer? Entonces está permanentemente esa carga. Entonces, en ese caso, hacemos eso, que la carga es permanente. Simulamos aquí que se parezca eso. Entonces hacemos de que la deformación se produzca hasta lo máximo. Y recién aplicamos la carga horizontal. Eso era simultáneo. Ahora estamos haciendo consolidado y recién aplicamos la carga horizontal. Bueno, repito, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende, por eso es importante cuando uno dice, hágame un ensayo de corte. ¿Para qué tipo de estructura? ¿Y cómo va a ser su estructura? ¿Para qué es? Realmente cuando estamos construyendo, ¿no es cierto?, terraplenes, por eso muchas veces hacen edificios después de que, se termina el edificio, está unos años, pero viene algún evento muy especial, resulta que se cae el edificio. Justamente porque no le hemos hecho una buena evaluación para poder determinar qué ángulo de fusión interna vamos a tomar y cuál es la cohesión. Bien. Entonces, mediante este ensayo, ¿qué obtenemos? Tau. ¿Qué es esto? Tau. Directamente, porque este es un método simplificado. Tau va a ser directamente la carga horizontal dividido entre el área de la caja de corte. Directamente. Por eso es un método simplificado. Entonces, es el ensayo más fácil de hacer. Entonces, voy a hacer la carga horizontal, pues como estoy variando las cargas, ¿no es cierto?, por obtener esta recta, esto voy a obtener. Aquí, fíjense, no estoy trazando un círculo de Mohr, sino me está dando un equivalente al envolvente del círculo de Mohr. Entonces voy a ir aplicando una carga y voy a ir aplicando carga vertical. Entonces, el esfuerzo de corte, perdón, tenemos también al revés. Este es el esfuerzo horizontal, carga pH dividida entre el área. Este es carga vertical sobre el área. Entonces, cuando voy aplicando carga vertical, aquí voy a tener esto. Y el horizontal es esto, para cada punto. O sea, esta recta se hace con unos 3 o 4 ensayos como mínimo, mejor si es 5. Porque voy a aplicar una carga determinada, voy a esperar, ¿no es cierto?, la carga vertical, cuánto deforma, luego voy a aplicar la carga horizontal. Entonces voy a tener un punto. Después otra vez preparo la muestra y otra vez aplico la carga, pero con mayor carga. Sucesivamente voy a ir obteniendo varios puntos. Entonces esos puntos tienen que ser colineales para trazar esta recta. Cuando no son colineales, entonces se interpola, pero no deben estar muy lejos. Por eso siempre es conveniente hacer mínimo 5 puntos. Hay mucha gente que son muy técnicos o que creen mandrakes, ¿no?, que sacan todo bien. Entonces hacen 2 puntos y trazan esta recta, eso no es conveniente, porque puede ser que uno de los puntos esté equivocado. Entonces me va a dar una recta así o así, no sé. Entonces por eso siempre es conveniente poner puntos intermedios, mínimo 4. Entonces con eso nos va a permitir trazar esta recta. Y simplemente con un transportador medimos este, es el ángulo phi, es el ángulo de fusión interna. Y lo que corta el eje aquí, que eso va a ser carga horizontal, dividido entre el área de corte, eso aquí nos va a dar esa cohesión. Este es el valor de la cohesión. Esto es un método simplificado. Lo mismo va a hacer en el ensayo triaxial, pero es más moroso. Cuando las pruebas están bien hechas, según autores, los resultados obtenidos de la cohesión y la ángulo de fusión interna con respecto al triaxial, hay una variación de un 10%. Eso es lo que dice. Bien, ahora también tenemos algunas fórmulas empíricas. Por ejemplo, para suelos granulares, con más del 5% de arena fina y limo, podemos aplicar esta fórmula.
25 más 0,15 por composición relativa. Este composición relativa lo podemos detener de las tablitas. Cuando hacemos el ensayo CPT, dice para 15 golpes, tanto composición relativa, para 20, tanto, para 25, tanto, etc. De ahí podemos adaptar este valor. Entonces podemos calcular el ángulo phi en forma indirecta. Para suelo granular con menos del 5% de arena fina y limo, entonces aplicamos esta fórmula: 30 más 0,15 por composición relativa. Y la composición relativa lo determinamos mediante el ensayo de penetración estándar. Esta fórmula se aplica. O si no, directamente las tablas que existen o los ábacos, pero es mejor por lo menos aplicar una fórmula en caso de no hacer este ensayo. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Hola. Hola, hola, ¿se entiende o no? ¿O tienen alguna duda? Hola, ¿me escuchan? Se entiende, ingeniero. Ya. Cualquier duda, entonces me avisan, por favor. Este ensayo lo van a hacer ustedes en laboratorio. Pero lamentablemente, no lamentablemente, sino que tienen que tener cuidado. Van a tener que hacer directamente con el auxiliar del laboratorio, no con con el personal que trabaja en el laboratorio para que manejen, porque allá tienen ahora el digital, no tienen este tipo analógico. Ustedes háganse un grupo grande y miren, tomen datos y van a ir graficando y van a determinar justamente el ángulo phi y el ángulo C en las diferentes condiciones de carga. Finalmente, ahora en el caso de las arcillas, por ejemplo, cuando estamos utilizando, digamos, esperando la deformación total y después se aplica la carga horizontal, en ese caso es necesario utilizar el digital. ¿Por qué? Porque el equipo va marcando la deformación en forma permanente día y noche. Esa es la ventaja del equipo digital. En cambio, en el ensayo triaxial tenemos que hacer unos turnos cuando queremos hacer eso. Bien, entonces está claro, ¿no es cierto? No tengan miedo a hablar y pregunten si no entendieron, les voy a aclarar las cosas. Me olvidaba decir, muchas veces las muestras no se pueden extraer inalteradas. No me han preguntado eso. Entonces, lo ideal es sacarse, ¿no es cierto?, una máquina alterada con un pequeño bloque, ¿no? Puede ser 20 por 20 o 30 por 30. Se tiene ya la cajita aquí, un molde, y esa muestra extraída se lo coloca a la cajita de corte, que aquí. Pero si no se puede hacer eso, supongamos que ustedes quieren determinar la mayor profundidad donde hay agua y les impide sacar el material, entonces por lo menos calculen el gamma su m, ¿no es cierto? Tiene un valor y lo remoldean la muestra. ¿Qué es remoldear? Ustedes saben el volumen de la caja de acá, ¿no es cierto?, cuánto es, y saben qué peso le pueden poner para alcanzar esa densidad, porque esa densidad ya lo tienen de campo, como dato de densidad. El volumen también es dato. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a saber simplemente qué peso de la muestra va a entrar a la cajita. Están haciendo muestras remoldeadas. Es frecuente eso. No son por eso valores tan exactos, pero tampoco tan lejos, digamos, de la realidad. Ya, antes que pasemos otro. Ahora, también se tiene, ¿no es cierto? Lógicamente hay cajas de corte gigantes para suelos granulares, para gravas. En la universidad no tenemos eso. No tenemos eso. Tenemos de este equipo para suelos arenosos o para suelos finos, pero no tenemos para grava. Pero sin embargo, se ha demostrado, si tenemos grava
Y entonces, ¿cómo se mide el ángulo de fricción interno? Sabemos que la cohesión va a ser directamente cero. Supongamos que está entre el material de río o cualquier acopio de material granular. No les va a permitir hacer el ensayo de corte. En ese caso, simplemente se trae el camión que va a venir, ¿cierto?, en la parte plana, la volqueta, descarga. Cuando descarga, pues, lógicamente va a tener una pendiente, ¿verdad?, con la acumulación del material. Entonces, ¿qué hacen? Le miden esa pendiente con un transportador. Ese es el equivalente al ángulo de fricción interna, solamente para suelos muy gruesos, que son arenas con grava o gravas, en ese caso. No tiene mucha variación. Hay muchos autores que recomiendan hacer ese ensayo. Sino ¿qué valor va a adoptar? Es difícil. De que hay equipos, pero en nuestro medio no tenemos un equipo gigante para hacer un corte directo de gravas. También se puede hacer ensayos triaxiales, ¿no?, que se llama de muestras gigantes, que llamamos de 15 centímetros de diámetro. Se puede hacer, pero es un caso muy especial eso, porque hay que tener equipos más grandes para poder hacerse ensayos. Se puede hacer en triaxial también, cuando son suelos granulares. Después, al final del tema, vamos a ver eso. Pero lo más, ahora, si tienen muy grueso, entonces, ¿qué hacen? Simplemente, vuelvo a repetir, una camioneta de descarga y lo miden el ángulo de descanso que deja. Y es una cosa, hay que hablar dos cosas diferentes. Uno es el ángulo de reposo, otro es el ángulo de fricción interna. A ver, ¿alguien puede contestarme qué es ángulo de reposo? Hola. Hola, ¿me escuchan? Ya, supongamos, miren, el ángulo de fricción interna, como dijimos, ¿no es cierto?, es equivalente, por la definición que dijimos, haciendo un plano inclinado, ¿verdad? La tangente de eso va a ser el ángulo de fricción interna. Pero el ángulo de reposo, que viene un camión, supongamos, de arena, se acumula en forma natural, forma una pendiente, ¿verdad? Esa pendiente es ángulo de reposo. Pero la fricción es la interacción que existe internamente entre granos. Ese es el ángulo de fricción interna. Eso es lo que estamos diciendo, que es justamente como hemos hecho la definición al principio. En cambio, usted puede traer arcilla y le va a echar un montón de tierra ahí, el acopio que se llama, ¿no es cierto? Y va a formar un ángulo. Ese ángulo es reposo, pero no es equivalente al ángulo de fricción interna de ese material. Es diferente. Solamente en el caso de suelos granulares, como son las gravas o arenas con gravas, se da el caso de que es aproximadamente igual el ángulo de reposo con el ángulo de fricción interna. Solo en esos casos. ¿Claro? Si me entendieron, bien, pero si no, díganme, si no entendimos, lo voy a repetir. No puedo leer, repetir. Ya. Supongamos, hablemos de limo. Limo está intermedio, ¿no es cierto?, entre arena y arcilla. Viene un camión, que se yo, varias volquetadas, y va a formar un ángulo de reposo. O sea, un ángulo que está, la descarga está estático. Usted puede medirle con un transformador ese ángulo. Pero ese ángulo no es igual al ángulo de fricción interna. Internamente las partículas interaccionan. Entonces ese ángulo que digamos, ¿no es cierto?, de fricción interna no es igual al ángulo de reposo. Solamente eso se da, que es casi igual en el caso de que sean suelos gruesos, que son arenas mezcladas con grava o gravas. En ese caso sí, el ángulo de fricción interna es equivalente al ángulo de reposo. Aproximadamente igual. Tampoco digo que es igual. Ahora me entendieron, ¿no? Bien. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 8:30, ¿no? 8:15.
8:30, ingeniero. Ya, entonces a ver si podemos terminar este valor. Bien, vamos a ver por lo menos la teoría y después de la próxima clase vamos a hablar de métodos. Otro de los métodos de hacer los ensayos es justamente la compresión inconfinada, o también se llama compresión axial no confinada. ¿Por qué se llama no confinada? Justamente aquí tiene un espécimen, este es un pequeño cilindro, un espécimen que guarda una relación, enseguida vamos a ver eso, que la altura tiene que ser 2 veces el diámetro o 2.5 como máximo el diámetro de esta altura. Entonces esto solamente se hace para suelos que tienen plasticidad, no se puede hacer en arenas, porque dicen no confinadas porque no hay nada que la confine a la muestra. Es un espécimen sacado, ¿no es cierto?, de los materiales que tienen cohesión. En ese caso, entonces el ensayo de compresión confinada, este ensayo se realiza para determinar parámetros de resistencia de un suelo, como ser la cohesión C y resistencia a la compresión axial, deformabilidad y el ángulo de visión interno. La realización de este ensayo está limitada exclusivamente para los suelos que poseen cohesión. Como ven, no sirve para arenas esto.